mandamientos, estatutos, preceptos que le diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere del extremo de los cielos, de allí les recogeré. Y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído, a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, agradecemos la bendición de poder estar unidos en este lugar, alabando tu nombre, la oportunidad de congregarnos para poder aprender de tu palabra. Señor, te ruego que fortalezca nuestras vidas. Te ruego que nos ayudes para que tu palabra nos hable a nuestros corazones. Que nosotros podamos ser no tan solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde queremos hablar un poco acerca de este momento en que Nehemías se derrama delante de Dios debido a los problemas que habíamos estudiado la semana pasada. Habíamos estudiado la semana pasada que Dios quería que Nehemías y su pueblo se entregara completamente. Y hoy queremos hablar un poco acerca de esta oración que nos sirve a nosotros como inspiración para nuestra vida devocional y de oración. Esta oración tiene una característica muy significativa. Si usted la compara con la oración de Daniel, tiene las mismas categorías. Y si la compara con la oración de Jesús, también tiene las mismas categorías. Y de eso queremos hablar hoy. Nehemías usa ciertas categorías a la hora de referirse a Dios. Lo alaba, presenta su vida de pecado y después le ruega a Dios por el asunto que él tiene necesidad. Eso mismo hacía Daniel. Si nosotros tuviéramos oportunidad de leer el libro de Daniel, vamos a encontrar que Daniel ora a Dios por los 70 años de cautiverio para que Israel regrese, y usa las mismas categorías en la oración. Ahora, ¿por qué hablar de la oración en un día como hoy? Porque creemos que la oración puede hacer un beneficio muy grande en el corazón del creyente. No ignoramos que la oración es una bendición que Dios ha querido regalarnos. No ponemos de lado la oración y solo emprendemos el caminar cristiano a base de estudio o de inspiración o quizás talentos o dones que hemos recibido. También es necesario tomarse pequeños momentos, pequeños, grandes momentos, para desarrollar una vida adecuada de oración. Porque la vida de oración es una vida que te abre las puertas y te deja entrar a la comunión íntima con Dios. El cristianismo sin oración no pasa de ser una simple fachada de la religiosidad. El cristianismo sin oración no pasa de ser un momento religioso en la vida de una persona, un momento donde la naturaleza religiosa de la persona demanda cierto sacrificio, porque cuando no hay oración no hay comunión ni hay comunicación con el Dios que se adora. El Dios que nosotros adoramos es un Dios que escuchamos a través de su palabra, pero también es un Dios al que le hablamos
a través de la oración. Por eso es importante que nosotros oremos. La voluntad de Dios sabemos que es una, pero también sabemos que la oración es el camino de la comprensión de la voluntad de Dios en mi vida. Porque muchas veces no entiendo la voluntad de Dios, pero es la oración quien doblega mi corazón, mi naturaleza. Es la oración quien me rinde delante de Dios para entender las cosas que Dios hace en nosotros. Hoy yo estaba leyendo algo que escribió Ariel, donde él alababa y daba gracias a Dios. Y dijo una frase interesante, dijo: Dios ha respondido muchas cosas que ya no sé ni por qué las pregunto. Dios se ha dedicado a responder cada una de ellas. Y les voy a decir algo, hermanos. Esa es la realidad de todos nosotros. Esa es la realidad de rendir toda nuestra vida en adoración. La vida de adoración es una vida difícil, porque la oración es una práctica íntima que tenemos con Dios. La oración no es una práctica pública, porque a nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, nos pueden interesar las prácticas públicas de la religión. Pararme aquí, traer una predicación, decir algunas cosas, pero para ser realmente un cristiano consagrado hay que tener una vida de oración, que esa nada más la conoce Dios. Porque mientras más íntima sea, es más profunda, según dice la Biblia. Habían unos fariseos que querían orar ¿dónde? En las calles, en las sinagogas, en público. Y Jesús, ¿qué recomendó? Ora a tu Padre en los secretos. Porque tu Padre que está en los secretos te recompensará ¿a quién? A ti en público. Ahora, ¿cuál es la recompensa que nosotros recibimos en público de la oración en secreto? La recompensa más grande que nosotros podemos tener como cristianos es entender la voluntad de Dios en nosotros. El por qué nos rodean ciertas circunstancias. ¿Te ha preguntado? El por qué nos alcanzan ciertos pecados, los cuales no queremos, pero nos alcanzan por nuestra naturaleza. Nos toman y tenemos que pedirle perdón a Dios. La oración es la que trae esa comprensión a nosotros. Y déjeme decirle algo. Acá estamos viendo a un hombre que, según yo puedo leer en este texto, es un hombre que tenía una vida de oración prolongada. Es un hombre que tenía una vida de oración de mucho tiempo. Yo puedo ver en estos pasajes bíblicos, en esta porción de la Escritura, cuando Nehemías dice: hey, he orado, Dios, a ti continuamente por este asunto. Y empiezo a ver la manera en que nosotros empezamos a caminar hacia la presencia de Dios en la oración. Miren, una de las cosas que me gusta de este país es que uno aprende temprano a ser prudente. Porque en los países latinoamericanos, por ejemplo, les voy a contar cómo es en mi casa. En mi casa, lo primero que hacen es que se bañan en el patio para no ensuciar el baño. Y entonces todo es una locura. En mi casa abren la puerta, te sirven el plato de comida y sales para la calle a comer. Y te sientas al frente en un banco a comer. Llega fulana, que es la vecina al lado, que además ha vivido al lado tuyo 40 años, porque además ahí nació la abuela, la tía, la prima, ahí nació todo el mundo, porque en ese país difícilmente tú te puedes ir a otro lugar. Y entran de la cocina, de la sala ¿a dónde? A la cocina. Toman café, abren el refrigerador, y es así. Pero en este país es un poco diferente. En este país uno aprende a ser prudente. Te quiero visitar, ¿qué tengo que hacer? A ver si nada más he aprendido yo. Si te quiero visitar, ¿qué hay que hacer? Te llamo primero. ¿Cuándo llamaron en su país? Nunca. Fueron y se aparecieron. Acá hemos aprendido que para visitar, te llamo primero. Para poder entrar a la casa, tengo que esperar que tú me des la autorización. Y poco a poco, la persona va cediendo y va entregando áreas
y la persona va ganando confianza. Una mala vida de oración sería lo que pasa en mi país. Que dice la gente, vamos a orar, Señor, y necesito que me resuelvas esto, y necesito que me resuelvas lo otro, y dame... Y hay toda una falta de majestad, hay una falta de consideración, porque esto es una cosa que quiero hablar, porque cuando nosotros oramos a un Dios que está vivo y es real, y que es majestuoso. Y muchas veces nuestras oraciones, yo entiendo, porque dice un proverbio, que te lleves bien con tu mujer para que tus oraciones no tengan estorbo. Bueno, eso lo entiendo. Tu mujer arriba de ti, qué oración. Pero además de eso, también la Biblia enseña que Dios es majestuoso, es grande, es nuestro Dios que nos ha dado todo. Tenemos que ser considerados con esos atributos de Dios. Y yo veo una intención muy marcada en el modelo de oración que la Biblia enseña. Por ejemplo, una vez los discípulos vinieron preocupados porque querían aprender a orar, porque habían visto que Dios respondía a la oración de Jesús y ellos querían aprender a orar. Y Jesús les mostró un modelo de oración. ¿Cómo comienza? A ver si lo saben. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo el comienzo de la oración es una exaltación y una consideración a la majestad de Dios. Muchas veces nosotros hemos estado viviendo como cristianos muchos años y nunca hemos tenido esa consideración para el Dios que nos ama y nos visita, para el Dios que vive en nuestro corazón. Si voy a Nehemías, la misma intención. Vamos a Nehemías capítulo 1, versículo 5. Dice, te ruego Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto, la misericordia a los que te aman y que guardan sus mandamientos. Fíjense qué consideración tiene este hombre a la hora de referirse y de hablar con Dios. Ahora, ¿por qué orar? Si vamos a Daniel es lo mismo. ¿Por qué orar? La oración me ayuda a mí a entender el Dios que está en comunión conmigo. Muchas veces no tomamos en cuenta a nuestro Dios en las cosas que vivimos porque realmente la forma en que nos referimos y la relación que tenemos con Dios no es la correcta. Por eso lo primero que queremos aprender en esta tarde son 3 cosas y quiero hacerlo rapidito para poder aprenderlo. Lo primero, toda vida de oración debe comenzar con alabanza y exaltación al nombre de Dios. Y déjeme decirle por qué eso es de bendición, porque te recuerda a ti que estás en medio de una prueba, el Dios al que tú le estás orando. Muchas veces nosotros vemos nuestros problemas mayor que el Dios que tenemos. Y muchas veces nuestros problemas parecen irresolvibles. Y sin embargo la solución está en manos de Dios. Orar a Dios nos va a ayudar a poder comprender y a poder entender y repasar en nuestra mente el Dios que está con nosotros. El Dios que está con nosotros lo vamos a recordar, lo vamos a hacer partícipe de nuestra vida. Por eso la oración debe ser un momento de adoración a nuestro Dios. La oración debe ser un momento donde doblamos rodillas y adoramos y exaltamos a nuestro Dios, porque la primera misericordia que tiene Dios con nosotros, se molestó ella, ¿no? La primera misericordia que Dios tiene con nosotros, ¿cuál es? Permitirnos orar a Él. Si Dios no nos permite orar a Él y fuera a juzgarnos por nuestros pecados, nosotros fuéramos consumidos. Pero Dios en su misericordia nos deja que nos acerquemos a Él, aun cuando nuestras vidas están manchadas de pecado. Por eso es importante que nosotros entendamos que necesitamos la oración. Y la oración es un beneficio para nosotros, porque la oración nos recuerda el Dios que adoramos. Por eso la oración debe comenzar con alabanza, con exaltación y majestad al nombre de Dios. Ahora, todo tiene que ver con el Dios que tengo aquí.
¿cuál es el Dios que tengo aquí? El Dios que tengo aquí es la cantidad de esto que tengo aquí metido aquí. ¿Sí o no? Porque nadie nació conociendo a Dios. ¿Quién y cómo es Dios en la Biblia? Pero si nosotros nunca usamos la Biblia, si la Biblia está empolvada, maltratada, perdida, dejada a un lado, nosotros perdemos el contacto ¿con quién? Con el Dios de la Biblia. Nuestra imagen de Dios se empequeñece. Nuestra imagen de Dios se malogra. Comenzaste en la vida cristiana, empezaste a aprender de la Biblia, empezó a crecer en tu mente tu raciocinio acerca de quién es Dios, pero se atrofió. ¿Por qué? Porque cogiste turnos extra. Porque te era un part-time, entonces ahora no puedes leer la Biblia. Pero si no puedes leer la Biblia, ¿quién es más perjudicado? ¿Dios? No, yo. ¿Por qué? Porque cuando tengo una necesidad, no echo mano del Dios que adoro como realmente debería. Por eso es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que necesitamos la oración y debe comenzar con la exaltación y la majestad de Dios. Porque además, la oración es auxilio. La oración es el modo en que Dios ha permitido que tú digas, Dios, auxilio, ya no puedo más. Y todos los que han vivido en este país, porque esto es una gran realidad, en este país todos hemos pedido auxilio. Porque aquí las cosas, ¿cómo son? Bien difíciles. ¿Por qué? Porque no se parece al lugar de donde venimos. Cambian las costumbres, cambian todas las cosas. Lo primero que cambia aquí es que la gente, mucha de la gente, tiene un comportamiento diferente a lo que tú esperas. Mucha de la gente tiene un comportamiento diferente. Tú dices, no, este es fulano de tal. No, a fulano de tal no le interesa lo que dice la Biblia. Oye, pero si este era cristiano en Cuba, no, pero aquí no le interesa nada de eso. Oye, este era cristiano en Nicaragua, no, pero eso era en Nicaragua, aquí no le importa eso. Eso era en El Salvador, eso era en Rusia, en Rumanía, aquí no le interesa. Aquí lo que interesa es dinero. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, lo primero que queremos aprender hoy es que todos necesitamos la oración. Que la oración debe comenzar con la majestad, exaltando la majestad del Dios que yo adoro. Ahora, si no has podido hacer eso, mi recomendación es, vuélcate a la Biblia. Recupera al Dios que tú adoras. Reconócelo en todas tus áreas. Búscalo completamente, llénate de Dios para que entiendas cuán grande realmente es Dios. Ahora, eso nos lleva al segundo punto. Mientras más grande veamos a Dios, ¿saben cuál va a ser la experiencia? Más chiquito nos vamos a ver nosotros. Y eso me lo enseña aquí Nehemías en el versículo 6 y 7. Vayamos a la Biblia. Dice en el versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti. Día y noche. Fíjense que no era que oraba, no, dice que esta oración la hacía día y noche. Por los hijos de Israel, tu siervo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido. No hemos guardado tus mandamientos. La experiencia de Nehemías es que mientras más logra acercarse a Dios, más dificultades tiene para entender su naturaleza. Este es un hombre que se enfrentó a Dios en oración cara a cara. Señor, tú eres grande, misericordioso, majestuoso, y yo he pecado. Miren, ¿saben cuál es el otro problema que tiene este país? El otro problema que tiene este país, que es diferente al de nosotros, es que aquí la gente quiere hacer algo. Porque en muchos de nuestros países no vas a hacer mucho, pero aquí la gente quiere hacer algo. Y hay mucha gente
que se ha ido de una iglesia y no quiere estar porque se cree que es algo y siente que Dios no le puede llamar la atención. Si Dios le dice algo, no, eso no es correcto, eso no es para mí, eso no me hace falta. Sin embargo, los grandes hombres de Dios, al encontrarse con Dios, entendieron cuál era su propia naturaleza. Y no puede haber cristianismo ni entrega a Dios si no entiendes quién realmente tú eres. Mientras tú sientas que eres una gran persona, más alejado estás de Dios. ¿Por qué? Porque te estás comparando con otras personas que ellas también están perdidas. Si te compararas con Dios, entenderías cuál es tu lugar y cuál es mi lugar. ¿Saben por qué yo entiendo cuál es mi lugar y sé que no califico? Porque yo nunca me comparo con nadie. Yo me comparo con Dios. No, si yo salgo por la calle a compararme con la gente, no, yo soy mejor que este, más malo que aquel, yo vivo mejor que este o vivo peor que aquel. Eso no tiene ningún sentido. Compárate con Dios para que veas quién realmente eres. Para que cuando te compares con Dios veas cómo dice Nehemías que en extremo has pecado. Cómo has desobedecido a Dios. Y quizás tú estés pensando ahora y digas, bueno, pero yo nunca he matado a nadie. Yo no soy tan malo como me están pintando acá. La Biblia dice que para Dios todos los pecados son iguales. Una mentira te descalifica para estar en la presencia de Dios idéntico que si hubieras arrollado a una persona. Ambas cosas te descalifican para estar en la presencia de Dios. Odio, rencor, rencilla, envidia, mentira, ego, todas esas cosas te apartan de Dios. Esas cosas, si te comparas con los demás, vas a encontrar que va a haber quienes son peores que tú y quienes son mejores. Pero si tú te comparas con Dios, te vas a dar cuenta que el único bueno, el único perfecto, es Dios. Y ese es el asunto de Nehemías. Por eso es importante la oración de Nehemías. Por eso es importante la oración de Jesús. Por eso es importante la oración de Daniel. Porque ellos no se compararon. Mira, si Jesús se hubiera comparado con los discípulos, no hubiera muerto en la cruz. Pues voy a morir por esta gente. Si el último día, a la última hora, le digo que oren por mí y se quedan dormidos, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Se quedan dormidos? No. Pero ellos nunca se compararon con las personas. Ellos siempre se compararon con quién. Con Dios. Mira, Nehemías dijo, yo soy Israel. Los hijos de Israel pecaron, sí, yo soy hijo de Israel y he pecado igual que todos. Todos nos hemos corrompido. Todos necesitamos de ti. Entonces, dos cosas hemos aprendido en esta tarde. La primera, necesitamos oración. Porque la oración exalta, glorifica el nombre de Dios y te recuerda el Dios que tú adoras. Lo segundo que hemos aprendido, mientras más te acerques en oración a Dios, más necesidad vas a ver que tienes de Él. Más necesidad vas a ver que tienes de Dios. Y por último, vamos a ir al versículo número 8. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares y yo os dispersare por los pueblos, pero si volvieren a mí y guardaren mis mandamientos, los voy a recoger de todos los extremos de la tierra. La oración te recuerda no solamente el tamaño del Dios que tú adoras, sino la gran misericordia y la gran bendición que tú tienes al tener un Dios como el que nosotros adoramos en tu corazón. Eso te lo recuerda la oración. El propósito de esta tarde es que te vayas de aquí animado. Que te animen tres cosas que hemos aprendido. Primero, que te anime un deseo genuino por la oración, para que reconozcas, alimentes y crezcas entendiendo al Dios que vive en ti. Segundo que hemos aprendido, tenemos necesidad de Dios. Mientras más me acerco a Dios, más necesidad entiendo que tengo de Él. Más veo mis imperfecciones, menos puedo ocultar mis pecados. Y lo tercero,
necesitamos oración para estar tranquilos y confiados en la misericordia y el gran amor que Dios nos tiene. Quiero decirte algo en esta tarde. Estás pasando por una prueba. No te preocupes. Dios tiene misericordia y Dios está contigo pasando por esa prueba. Estás teniendo un momento difícil de la vida en tu trabajo, en tus relaciones personales o con familia, no sé. No te desesperes. Busca a Dios en oración. Es grande la misericordia que Dios tiene y el deseo de ayudarnos. Miren, te lo voy a ilustrar de esta manera. Nehemías es un hombre que vio a su pueblo destruido totalmente, pero nunca dudó de las promesas de Dios. Por eso en su oración le habló a Dios y le dijo: Señor, tú dijiste que si pecáramos y si desobedecíamos, nos ibas a sacar a todos lados. Pero también dijiste, si nos arrepentimos, si buscamos de ti, si nos entregamos, tú nos vas a traer, nos vas a ayudar y nos vas a levantar. El mismo Dios que respondió la oración de Nehemías, hoy vive en tu corazón y en el mío. Es el mismo Dios de la iglesia. Es el mismo Dios que entregó a su Hijo para salvar a todo aquel que cree en su nombre. Te quiero invitar a que te pongas en pie y oremos. Yo no sé si estás pasando por una prueba, por una situación, pero sí estoy motivado a orar con todos y cada uno de los que hoy están en este lugar. Y que juntos podamos decir: Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Señor, tengo necesidad de ti. Señor, bendice mi vida conforme a tus misericordias. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, porque tú eres misericordioso, tú eres grande. Alabamos tu nombre, porque tú eres todopoderoso, porque tú eres un Dios que no tiene rival. Eres el Dios verdadero. Eres un Dios que no solo nos ha sacado de la inmundicia, sino que nos mantienes en la santidad. Señor, en esta hora te quiero pedir perdón por cada uno de nuestros pecados. Señor, cada uno de nosotros hemos desafiado tu nombre. Cada uno de nosotros hemos descuidado la relación contigo. Cada uno de nosotros nos hemos apartado por nuestro propio camino. Hemos impuesto nuestra voluntad. Muchos de nosotros nos hemos comparado con los hombres. Y el diablo nos ha engañado para que nos veamos como buenas personas. Pero cuando nos comparamos contigo, Señor, sabemos que, como dice tu palabra, todos estamos destituidos de tu gloria. Por eso en esta hora te rogamos, Señor, que tengas misericordia con nosotros. Señor, cada uno de nosotros está enfrentando pruebas. Algunos hemos estado enfermos, otros hemos tenido pérdida, otros tenemos otras situaciones. Cada uno de nosotros ha tenido una situación. Pero te ruego que nos bendigas conformes a tus misericordias. Y que cada uno de nosotros sea ministrado desde nuestro corazón. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a desarrollar una vida de oración robusta y saludable, que nos recuerde a cada momento el gran Dios que adoramos, que nos recuerde la necesidad que tenemos de ti, que nos hable de las misericordias. Una vida de oración, Señor, necesitamos que nos mantenga en tu presencia para entender tu voluntad. Gracias te damos por esta tarde. Bendice a cada familia en este lugar, que cuando se cierren las puertas de este lugar hoy,
van a salir al mundo y van a testificar de que tú eres Dios. Algunos necesitan trabajo, otros necesitan más economía, otros necesitan salud, otros necesitan más cosas. Pero tú, Señor, ministranos a cada uno conforme a tus misericordias. Todo esto te lo imploramos y te lo rogamos por el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.